Los políticos hablan, dicen, prometen, se pelean, se amigan, cambian de vereda. Ahora en Sin Reservas, la doctora Mónica Nefke nos trae la línea política del tiempo. La línea del tiempo política elegida para esta semana tiene que ver con la noticia en relación al cierre de fronteras. Argentina tomó la decisión de cerrar las fronteras del país y reducir al mínimo la entrada de argentinos y residentes hasta al menos el 9 de julio. Podrán ingresar al menos 600 argentinos o residentes por día. Esta situación ha dejado a miles de argentinos fuera de sus fronteras y con esta drástica medida el Ejecutivo busca retrasar la circulación de la contagiosa variante Delta que se ha expandido por Europa. Como bien decía Mariano al principio del programa, hay toda una discusión sobre si los argentinos en el exterior son varados o si los argentinos en el exterior tienen que esperar su momento frente a las restricciones de medidas que ya conocían al momento de salir del país, porque de hecho habían firmado una declaración jurada en donde estaban con un consentimiento informado de que efectivamente podía suceder este cierre de fronteras para el regreso a nuestro país. También hay que decirlo, los argentinos no solemos ser muy cumplidores de las normas de aislamiento. Muchas veces consideramos que las normas no han sido hechas para ser aplicadas en el formato fuerte y rotundo que exige una pandemia. Cuando alguien dice tenés que aislarte por 14 días, sí, de verdad lo tenés que hacer y no tenés que reinterpretar la norma diciendo que no, en realidad yo no porque mi PCR me dio negativo. Cuando la norma dice que aunque te dé negativo tenés que estar aislado. Entonces esta reinterpretación permanente de la norma por parte de los argentinos hace que tal vez haya que tomar este tipo de medidas drásticas para evitar el ingreso de esta variante Delta que es tan compleja y tan complicada. Somos cuestionadores seriales los argentinos, somos desconfiados, somos cuestionadores. Que no está mal ser cuestionador. Pero lo que no a mí me irrita es no ser cumplidor de la norma, porque eso es lo que nos asegura que todos estemos cuidados dentro de un país o dentro de un sistema. Un problema en relación a todo. Una problemática de la educación de nuestro país. La educación debe obviamente mejorar y mucho desde hace muchos años para esta parte en toda la Argentina, y en esto de la educación están los valores y dentro de los valores está cumplir las normas que están establecidas. Entonces el no cumplimiento de la norma, si bien rebelde siempre hubo, pero cuando es muy masivo tiene que ver con que no está tan bien educada la población. Lamentablemente el resultante de la degradación educacional de la Argentina se ve evidenciado en este tipo de cuestiones que muy bien marca la doctora Mónica Nefke, en decir los argentinos no hacemos caso. Bueno, no hacemos caso porque lamentablemente se degradó educacionalmente la Argentina hace mucho. ¿Qué más? En este sentido hicimos una línea de tiempo durante la pandemia. Vamos a arrancar con un audio del presidente Alberto Fernández de fecha 15 de marzo del 2020, en el cual el presidente anuncia en conferencia de prensa el primer cierre de fronteras en línea con las medidas tomadas por el resto de los países del mundo. Vamos a escucharlo. ¿Lo vamos a escuchar? Bueno, mientras tanto, mientras llegamos a ese audio, como decíamos... Sí, ya estamos con el audio en un minutito. Estamos ahí nomás. Mientras tanto les voy diciendo desarrolle cuáles son los países con restricciones actualmente. Sí. España, por ejemplo, hay que presentar un PCR negativo o la vacunación completa de aquellas que están autorizadas en la Unión Europea. En Alemania solo podrán ingresar aquellos que tengan nacionalidad alemana o permiso de residencia y deberán quedar en cuarentena durante 14 días. En Nueva Zelanda se suspendió desde el sábado por 3 días la burbuja aérea que permitía los vuelos sin necesidad de cuarentena con Australia. En Israel, el gobierno decidió posponer la entrada de turistas vacunados al país hasta el 1 de agosto debido a la detección de la variante India Delta. En China, mantiene la suspensión de entradas de ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia. En Japón se prohíbe la entrada a los no japoneses, salvo los residentes o personas que sean considerados como casos humanitarios excepcionales. Lo mismo en Francia, lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en Uruguay. En todos los países hay restricciones, tal vez de distintas características. Ahora sí, vamos a escuchar el audio en el cual Alberto Fernández, el 15 de marzo del año pasado, hacía el siguiente anuncio. Hemos tomado también otras decisiones.
La más importante es que hemos cerrado la frontera de la Argentina. Durante los próximos 15 días, periodo que puede ser prorrogable, las fronteras argentinas se han cerrado. ¿Por qué lo hacemos? Porque el episodio del coronavirus ya no viene solamente de Europa, está empezando a afectar a países limítrofes y a nosotros mismos. Y además, porque también hemos observado, por las fronteras terrestres vienen turistas que vienen de las zonas de riesgo, que nosotros calificamos como zonas de riesgo. Así hemos tomado la decisión de que durante los próximos 15 días vamos a cerrar las fronteras y nadie podrá ingresar a la Argentina, salvo obviamente los argentinos nativos o los extranjeros residentes en Argentina. Nos vamos ahora a escuchar al mismo presidente, Alberto Fernández, que habla acerca de las políticas de Estado respecto al retorno de los argentinos que estaban en el exterior tras el cierre de fronteras. Esto que vamos a escuchar es de abril del año pasado. Pero le quiero aclarar porque por ahí la gente piensa que no hemos hecho nada. En los últimos 28 días, lo miro a Santiago Cafiero que está acá conmigo, en los últimos 28 días trajimos más de 200.000 personas a la Argentina. No es que no hemos hecho nada. Por eso estamos haciéndolo. Hay una segunda condicionante que tenemos, que es cuidar que los que entren no nos contaminen. Porque entonces el problema lo multiplicamos. Entonces necesitamos que ingrese la cantidad de gente que nosotros estamos en condiciones de controlar en términos sanitarios. Es decir, buscarlas, ponerlas en un hotel, hacerlas cumplir la cuarentena y que en el medio no tengan contacto con nadie. Sí, Alina. Todo esto sí es un operativo muy difícil para el Estado. Los voy a poner en contexto. Yo tengo una amiga de nombre Susana que en marzo del 2020, el año pasado, se había ido de crucero a la República Dominicana, se fue por 7 días. En el medio sucedió todas estas normativas de restricciones. Ya se sabía que había en el mundo coronavirus, pero bueno, tenía el crucero pago y tomó la decisión de ir igual. Estuvo 4 meses en la República Dominicana, viviendo en casas que le prestaban, porque obviamente no podía regresar al país. Ese era el contexto que se vivía el año pasado, en abril del 2020. Ahora vamos a escuchar en ese momento un piloto de Aerolíneas Argentinas, en uno de los primeros vuelos de repatriación realizados por Aerolíneas Argentinas. Un piloto realiza un anuncio a los pasajeros cuando el avión ya se encuentra en territorio argentino. Vamos a escucharlo. Habla el comandante Pedro Parrado. Quería saludarlos personalmente antes de desembarcar y decirle que tanto para mí, para la tripulación y para todos los trabajadores de Aerolíneas es un orgullo trabajar en la línea de la bandera. También nos sentimos orgullosos que a partir del día de hoy Aerolíneas le sirva a la patria transportando a los argentinos que necesitan volver desde las distintas zonas afectadas. Bienvenidos a casa. Nos vamos a julio del año 2020 y vamos a escuchar al doctor Michael Ryan, director para situaciones de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, quien señala que es inviable mantener las fronteras cerradas como estrategia para evitar la propagación del virus. Vamos a escucharlo. Será prácticamente imposible para los países mantener sus fronteras cerradas en un futuro cercano. Las economías deben reabrir, la gente debe trabajar, el comercio debe reanudarse. Es muy difícil tener una política global de talla única, porque la naturaleza del riesgo y del impacto están determinadas por el contexto local y la situación nacional o subnacional. Ahora nos vamos a abril del año 2021, ya nos venimos hacia este año. Allí Boris Johnson, el primer ministro británico, pide paciencia a los ciudadanos que quieran viajar y destaca la importancia de no importar nuevas variantes del virus a Inglaterra. Escuchemos. Obviamente confiamos en poder ponernos en marcha, pero no quiero ser rehén de la suerte o subestimar las dificultades que estamos viendo en algunos de los países de destino a los que la gente querría ir. No queremos reimportar el virus desde el extranjero. Está resurgiendo en algunas partes del mundo y tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser realistas.
Ahora nos venimos a junio del 2021, la República Argentina. En este audio que vamos a escuchar, la directora nacional de Migraciones expone sobre las medidas de restricción con respecto al ingreso de los argentinos que están en el exterior y reconoce que son medidas antipáticas, pero no por eso menos necesarias. Veníamos comunicando de que íbamos a tomar decisiones cuando hace 2 semanas ya venimos diciendo que el incumplimiento de la población que tiene que estar en aislamiento luego de volver a los hoteles es del 40%, estaba en esa semana, por lo menos en la primera, en el 40%. Vemos que la gente no cumplía el aislamiento y todos estamos viendo lo que está pasando en Gran Bretaña, lo que pasó al brote en Israel, y sobre todo estamos alertados por la Dirección de Epidemiología, donde nos indica que Estados Unidos hoy es el tercer país donde está la variante Delta, que seguramente van a ser antipáticas, pero que son de protección hacia la población adentro. Digo, nosotros en este momento, María, estamos privilegiando la actividad económica interna, que los chicos vayan al colegio, que los bares abran, y quizá aquellos que se fueron en pandemia de vacaciones tengan que esperar unos días más para regresar. No es tan grave. Yo quiero agregar, a ver, más allá de las vacaciones o no, en esta discusión que cada uno tendrá su mirada, cada uno lo interpretará de la manera que crea. La doctora está desarrollando muy bien esta línea de tiempo en el sentido de, obviamente, mostrar objetivamente las declaraciones de cada uno. Pero yo no quiero soslayar y diferenciar en aquellos que no pueden volver al país por esta cuestión y que se fueron de vacaciones, como recién mencionaba el audio que escuchamos. Y también hay una diferencia con cuestiones médicas, aparatos que tienen que llegar, cuestiones que son troncales. Por eso digo, a mí me parece que todo el mundo tuvo restricciones con respecto a sus fronteras, lo dijo bien Mónica. Pero me parece que a la hora de la queja y del reclamo, que es entendible, porque si vos te fuiste y querés volver y no podés y demás, habiéndolo firmado, te la tenés que bancar. Pero es entendible el enojo. Pero digo, lo que sí, en donde tiene que estar posicionada la prioridad es en aquellos que tienen que volver por cuestiones verdaderamente certeras. Y también el traslado de materias primas o de cosas que a la Argentina le hacen bien y la necesitan. Perdón, doctora, quería agregar eso. Nos vamos a Chile. Sí. También el mes pasado, junio del 2021, vamos a escuchar a Enrique París, ministro de Salud de Chile, y al presidente del Colegio Médico de Valparaíso, que exponen sobre el cierre de fronteras en el país, en Chile, para evitar el ingreso de la variante Delta. Estamos preocupados también por el tema de las fronteras. Ahí tenemos que pedir la colaboración de toda la gente, que no pidan permiso para salir en forma inoficiosa. Si nosotros no testeamos a todos los extranjeros que llegan y somos capaces solamente de testear un grupo de ellos y no secuenciamos a todos los casos PCR positivos que llegan del extranjero, no podemos aseverar que la variante no esté en el país. El actual cierre de fronteras y otras medidas de cuidado mantienen a nuestro país libre de esta variante, motivo por el que los equipos desplegados en las fronteras del país refuerzan los controles en las distintas vías de ingreso a Chile. Nos vamos a Israel, también Sí. el mes pasado. Vamos a escuchar al primer ministro de Israel que advierte sobre una nueva ola ante el avance de contagios de la variante Delta y ratifican la decisión de mantener las fronteras cerradas con algunas excepciones. Hemos decidido reaccionar como si nos enfrentáramos a una nueva ola del virus. A la fecha, más de la mitad de la población israelí ya ha recibido 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus. La variante Delta, que apareció en India, es más contagiosa que las otras. Más de 1,000 personas se vieron obligadas a ponerse en cuarentena en una comunidad al norte de Tel Aviv, luego del regreso de viajeros procedentes de Chipre. Pidió a los israelíes que no viajen al extranjero. Instalarán un centro de pruebas adicionales en el aeropuerto para asegurar que todos los viajeros efectúan una prueba PCR a su llegada. Israel sigue cerrado a los extranjeros no residentes, excepto por motivos profesionales o familiares imperiosos. Ahora vamos a escuchar a Fernán Quirós, que también en el mes pasado, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en línea con el gobierno nacional, habla del peligro de que ingrese la variante Delta al país. Y el ejemplo típico es el ingreso a la Argentina de variantes de interés, variantes más dificultosas, como es el caso de las 2 variantes más difíciles que aún no están en nuestro territorio, que es la variante india y la variante sudafricana. Como todas las variantes de este virus, naturalmente, finalmente terminan circulando por la enorme mayoría de los países del mundo. Sabemos que, dado que esta es una enfermedad que se transmite más... digamos, la mayor cantidad de personas que transmiten la enfermedad se sienten sanas, no tienen síntomas.
o están en el periodo presintomático, es una enfermedad verdaderamente muy difícil de contener su circulación, siendo que las personas circulamos por el mundo y por las ciudades. Así que sabemos que a la Argentina va a llegar. Toda esta tarea y el esfuerzo que estamos haciendo entre los gobiernos y los ciudadanos tiene que ver con hacer que esa llegada sea lo más tardíamente posible. En el mismo mes, junio del 2021, el gobernador de la provincia de Buenos Aires ironiza respecto a quienes critican los controles de ingreso al país. Escuchemos a Axel Kicillof. Aquellos que hoy dicen, no, bueno, ¿cómo van a controlar al que vuelve de afuera? ¿Cómo le van a limitar? ¿Cómo le van a molestar al que vuelve de afuera? Como si no hubiera ningún peligro en esto. Después van a decir, uy, ahora hay que tomar de nuevo medidas de cuidado, qué mal el gobierno. Bueno, ahí a veces jugando con la ironía hay que tener cuidado porque en la comunicación y más en estos temas tan difíciles, la ironía no juega muy a favor en cuanto a la comunicación por parte de quien está escuchando, que en este caso es el ciudadano. Vamos a escuchar por último a Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, quien manifiesta cierta mirada del periodismo a las medidas restrictivas de otros países. Hay medios que básicamente siempre están diciendo que lo de afuera está bien y lo de acá, y las mismas cosas acá están mal. Fíjate, todo este tema de los controles del ingreso de las personas que vienen de afuera, con el riesgo de traer la Delta, países como Australia que te ponen hasta 5 años de prisión. Y cuando acá se toman medidas incluso mucho más laxas, para tratar de no embromar tanto a la gente que vuelve, siempre está mal acá en Argentina. Bueno, siempre las cosas que hacemos los argentinos para estos medios están mal, y las mismas cosas que se hacen afuera están bien. Pero bueno, parece que la regla del juego de nuestro determinado tipo de periodismo no es. Bueno, en este programa, básicamente como escuchamos todas las voces, como bien lo hace siempre Radio Perfil, la 101.9, sí, señora. Ahí escuchamos todas, pero todas las voces sobre cómo está el tema de las restricciones de las fronteras en relación a los argentinos. En Sin Reservas están todas las voces. Esa es la idea. Muy bien, la línea política del tiempo de la doctora Mónica Nefke.